usted. Son las 7:39 No ahora está Caridad todavía. estamos listos. Ya Saludamos en Quito a Cari. ¿Cómo le va, Cari? Qué gusto enorme. La veo sonreída, bastante satisfecha, tranquila. Bastante contenta, sonreída. No sé cómo está el clima en Guayaquil, pero en Quito incluso el cielo amaneció contento. Un cielo azul de esos muy característicos de Quito que nos dan la bienvenida a una nueva etapa en la vida del país. Y precisamente cómo debe de asumir el presidente reelecto este enorme reto. Los ecuatorianos le han dado un voto de confianza, ¿no? En momentos muy particulares. Nosotros decíamos que tal vez esperábamos ayer un mensaje más efusivo, más profundo de parte del presidente, convocando pues a esa unidad que es necesaria acá en nuestro país. ¿Cómo debe de recibir justamente pues esta nueva etapa el presidente Daniel Noboa? Buenos días con todos. Pues yo creo que sí. A mí también me quedó faltando un poquito de emoción en el mensaje que dio el presidente ayer, pero creo que su forma de ser, que es prudente, cauto y más un hombre de silencios, yo creo que buscando la paz para evitar controversias, al final del día, ya escuchándolo nuevamente, creo que fue muy acertado hacerlo así, versus la candidata perdedora que salió muy eufórica a reclamar un fraude. Creo que la actitud acertada del presidente de ser cauto y prudente, aceptando los resultados sin incitar a la violencia, fue absolutamente acertada. Creo que él ahora debe estarse cuestionando lo que fue ser un presidente para año y medio, que le obligaba a tomar decisiones para el corto plazo, inmediatas. Lo que la lógica mandaba hoy había que implementarlo mañana, y hoy tiene un panorama de 4 años por delante con una bancada, la primera bancada de minoría en la Asamblea, que le va a estar en contra, y en contra con muchas iras y con mucho revanchismo. Entonces creo que ese es el escenario que él tiene que plantearse en este momento, pasando por un poco de cambios en el gabinete, porque ahora sí tiene tiempo de planificar. Entonces, con tomarse unos pocos días para seguir perfilando lo que ya debe haber tenido en mente hacer, yo creo que es momento de arrancar, y pues al final me gustó esa prudencia. Claro, lo asumimos más como un tema de prudencia del presidente, ¿no? Por el momento. Ahora, anoche mismo ya daba a conocer, ante un requerimiento, ante una pregunta de nuestros colegas, él decía, efectivamente, en toda etapa es importante hacer cambios, o sea, como que sí se vienen cambios a nivel de gabinete, lo decía anoche el presidente, ¿no? Ya va a ser informado aquello, decía, y el ministro de la Gasca adelantó en una entrevista con nuestros colegas de Primicia que se han adelantado muchas conversaciones a nivel legislativo. Y traigo a colación esto porque exactamente en un mes, el 14 de mayo, pues debe darse a las 10 de la mañana la sesión de apertura, la sesión inaugural del nuevo periodo legislativo. Nosotros decíamos anoche que tienen que tener bien claro los asambleístas, ¿no? Que el pueblo ecuatoriano les dio, el momento que suscribían los votos para ellos, les dio un mandato, y ese mandato no es obstaculizar al gobierno. ¿Cómo deben de asumir justamente quienes se ubican pues en el andarivel o en la orilla de la oposición, justamente este nuevo periodo que arranca el 14 de mayo? Yo creo que el mandato que manda sobre el anterior es el actual. El pueblo ecuatoriano le ha dado, no un cheque en blanco al presidente Noboa, pero le ha dicho: queremos que sea usted. Y la Asamblea tiene que valorar que hay un 55% del país que apoya al presidente sin ningún detrimento de lo que esté sucediendo dentro de la Asamblea. A nadie le interesa la pugna política del sí porque sí, del no porque no. Y creo que los asambleístas deben estar más conscientes que nunca que lo que acaba de decir el Ecuador, el 55% del Ecuador, es un no más al odio, no más al revanchismo, no más al bloqueo de propuestas positivas para el país solamente porque quieren volver a votarse un presidente, no más a todas esas cosas. Es momento de avanzar y de avanzar juntos. Fíjate que sucedió una cosa muy interesante de leer también. La otra candidata, Luisa González, tuvo menos votos en la segunda vuelta de los que obtuvo en la primera vuelta. Eso es decirle: no, le quitamos nuestro apoyo. Cuando ya todo el país votaba solo por 2 candidatos y no por 12 o 14 como en la primera vuelta, le dijeron: hasta aquí llegó. Le quitamos ese apoyo masivo que usted tenía y se lo damos al presidente Noboa. Y eso los asambleístas de la Revolución Ciudadana y sus alianzas
deben leerlo muy claramente porque es un mensaje contundente que Ecuador está dándole al país. Conversamos esta hora con Caridad Vela, experta en comunicación estratégica, ex secretaria de comunicación de nuestro país. Amanda Hidalgo continúa con la entrevista. Muy buenos días, Caridad. Les saluda Amanda Hidalgo. Gracias por aceptar nuestra invitación a este espacio. Y bueno, varios analistas de comunicación y también la ciudadanía se ha dado cuenta que el presidente no es una persona que acostumbra a hablar extendidamente en medios tradicionales, que sus discursos públicos no suelen durar más de 5 minutos, sino que más bien él opta las redes sociales, los mensajes un poco más simbólicos y esa capacidad de comunicación que él tiene a través de nuestras nuevas plataformas. ¿Usted cree que él va a mantener este estilo comunicacional? ¿Cree que ha encontrado un nicho que le permite llegar al electorado más profundo? Yo creo que él tiene una estrategia de comunicación que más allá de estrategia revela su forma de ser. Él es una persona de pocas palabras y hay quienes valoran mantener la paz antes que tener razón. Y el silencio te lleva a mantener paz antes que tener razón, y creo que esa es una de las características del presidente. Él prefiere la paz a generar conflictos, polémicas, que luego se vuelven un laberinto del cual a veces es muy difícil salir. En cuanto a los mensajes de las redes sociales, creo que ahora vamos a ver un presidente en funciones por 4 años y ya no un presidente candidato. Creo que el presidente debe tener en cuenta, por ejemplo, que la asistencia de los adultos mayores y personas con capacidades especiales fue uno de los puntales que le dio el triunfo ayer. Y los adultos mayores no son lectores de TikTok. Los adultos mayores trascienden ese tipo de comunicación. Tampoco están con el discurso político histriónico de balcón, del grito. Son personas que han vivido muchas situaciones en el país. Vivieron el Sucre, vivieron tremendas inflaciones, vivieron la época donde no había crédito para nada porque las tasas de interés estaban en el 70%, vivieron el feriado bancario, vivieron el congelamiento de fondos, la dolarización. Es decir, tienen mucha vida a cuestas, y esos no es un sector de la población que maneja TikTok ni Instagram, te diría yo, tal vez sí para ver fotos de los nietos, pero no para entender un cauce político. Y yo creo que el presidente debe, manteniendo su prudencia en comunicación, saber cómo dirigirse a esa gente que le dio el triunfo. Me parece que es muy importante porque hemos logrado retomar el interés político de un sector de la población que tal vez decía, no, yo a mi edad, ¿qué voy a estar involucrada en política? ¿Para qué me voy a ir a hacer la fila? Han retomado el interés por el país, por sus hijos y por sus nietos, y ellos se merecen una comunicación y una atención prioritaria dentro de los próximos años del gobierno del presidente Noboa. Así es, vivimos una era de transformación en la que estas realidades intrínsecas a esta generación que usted bien menciona se vieron manifestadas en la presencia de estas personas ayer en las urnas. Le doy paso al doctor Ramiro Cepeda, que también le hace una pregunta. Querida, ¿cómo estás? Ramiro Cepeda te saluda. Hola Ramiro, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Contenta. No voy a decir que lo dije, pero sí lo voy a decir. ¿Ya? 3 veces yo les pregunté a los analistas políticos que se sentaban aquí y les dije la siguiente reflexión. ¿Es posible que alguno de los candidatos que van a la segunda vuelta saque menos votos en la segunda vuelta que en la primera? Y los 3 me contestaron que eso no podía ser. No me declaro brujo, pero entiendo muchas cosas cuando las veo. Y todo me hace parecer, y siempre he sostenido algo, que parecería ser que los amigos de la Revolución Ciudadana hacen cosas para no ganar. Porque la torpeza de haber sacado al ruedo el tema de la dolarización cuando no tenía vela en ese entierro, no fue una jugada, fue una torpeza, ¿ya? Que los resultados se lo están diciendo, y yo no creo que en gente inteligente como la que sí hay ahí, que maneja comunicación, que sí lo saben hacer, porque yo no voy a asumir que son tontos porque eso no es real, salieron con esa cuestión así. ¿Qué lectura le das tú? ¿Es que en verdad en algún momento no quieren ganar? Yo le escuché en una de esas entrevistas y yo creo que usted no es brujo, pero creo que sí es suspicaz. Y yo voy en esa misma línea de suspicacia. Nos queda una duda muy grande. ¿Hubo fraude en la primera vuelta?
porque el voto duro de Luisa superó su techo histórico en esa primera vuelta. De hecho, se duplicó ese techo histórico, ¿no? Y yo creo que la gran clave de lo que sucedió ayer, dos grandes claves que sucedieron ayer que nos dejan una lección escrita en piedra, es uno, la diferencia de tener delegados en todas las mesas electorales. Eso hace una diferencia. Y dos, la prohibición de las fotos de la papeleta de votación, porque yo creo que sí había muchísimo voto vacunado, por llamarlo de alguna forma, sobre todo en Esmeraldas, en El Oro, en Guayas, muchísimo voto vacunado. Entonces, del momento que se emitió esa prohibición, esas cifras cambiaron drásticamente. Otra cosa que debemos de entender es que la campaña sucia ya no va más. Luisa González, después del debate a todos los medios de comunicación que fue, empezó la respuesta a cualquier pregunta, no importaba de qué sea. El presidente insultador, el presidente grosero y el presidente maltratador. Cuando si uno vuelve y ve el debate, la insultadora y maltratadora fue ella, y más vale el presidente se mantuvo muy parco, ¿no? Sin dejarse incendiar internamente por todo lo que le decía. Creo que también la campaña de Luisa González cometió muchísimos errores, no solamente el tema de la dolarización, sino el tema de los gestores de paz, que golpeó muy duro, el reconocer a Maduro como presidente democrático de Venezuela. Obviamente hay que agradecer a los hermanos Verduga por guardar los chats que se hicieron públicos esta semana, Paola Cabezas, que salió con el tema de los ecuadólares, y yo creo que algo que tal vez ocupó menos titulares mediáticos, pero que llegó a una gran parte de la población, porque pensaron en que si son capaces de esto, ¿de qué más son capaces? Fue el tema, la ley que propuso Esther Cuesta en relación a sancionar a las iglesias católicas, que era un tema absolutamente descabellado, no sabemos cuál es el origen, no sabemos qué fue lo que le llevó a buscar esa polémica. La religión es algo sagrado para todos, unos van a la iglesia todos los días, otros solo los domingos, y otros tenemos nuestra manera muy espiritual de vivir la vida y un código de ética y moral que, si bien puede ser muy personal, se compara mucho con los preceptos de todas las religiones. Creo que eso afectó muchísimo. Pero Caridad, me estás dando la razón en el sentido de que hay un cúmulo de errores que son impensables en gente inteligente que sí sabe de elecciones. Entonces, tú cuando reflexionas dices, ¿qué pasó aquí? Yo creo que hay lo que se podría leer entre líneas es que hay una búsqueda de protagonismo dentro de una agrupación política, dentro de un partido político, que ha cometido varios errores. Tenemos por ahí alguna grabación del presidente Correa diciendo que un candidato hombre sería mucho más fuerte que una candidata mujer, pero que no hay el candidato hombre idóneo, que Andrés Arauz ya no sirve, que Diego Borja ya no sirve, y que entonces vamos con Luisa. Esa es una candidata por descarte. Yo creo que mucho de lo que hemos aprendido en estos días ha surgido de estas grabaciones, ha surgido de chats que se han encontrado por ahí, y estoy de acuerdo con usted, y ese cúmulo de equivocaciones solamente se puede leer como una ruptura dentro del partido, donde cada uno decidió buscar su propio protagonismo y lanzar ideas que pensaba que podían ser recibidas de una manera positiva por la población. Y literalmente sucedió exactamente lo contrario. La gente empezó a hartarse de lo que estaba escuchando y sin entender por qué en época de campaña se acaban estas cosas. Y claro. Bueno, un tema más, ¿no? Que también les resultó contraproducente cuando incluso seguramente hasta invirtieron en eso, fueron las denuncias de la señora Goldbaum, de la ex esposa del presidente, justo en el momento de campaña, cuando es un tema tan personal, tan familiar, tan privado. Yo creo que cualquiera hubiese querido manejarlo en absoluto silencio y con muchísima discreción. Lo hicieron público y trataron de vender a través de eso al presidente Noboa como un personaje maquiavélico, y más vale ofendió a la gente que se utilice eso tan inoportunamente en un momento en el que ellos pensaron que era el más oportuno, y también generó rechazo. Y esto es una anécdota contada con algo de gracia, dicen que alguna vez un presidente se sentó en un escritorio y tenía 2 sobres que le había dejado su antecesor. Me dice, cuando tengas problemas, lee el primer sobre, y cuando tengas un segundo problema, lee el segundo sobre. Tuvo el primer problema y leyó el primer sobre y decía échale la culpa al anterior.
y cuando tuvo el segundo problema, leyó el contenido y dijo, comienza a escribir 2 sobres. Entonces, el presidente hoy ya no tiene a quien echarle la culpa. Es lo que digo, ya tiene, ahora sí, una agenda de 4 años. No voy a decir que es una perita en dulce como me lo quieren describir. Él también utilizó sus herramientas y el poder es para eso. A mí no me van a santificar a nadie. El poder que no se usa se pierde y él lo sabe usar y ha demostrado que lo sabe usar. Pero ya hoy por hoy, Caridad, ¿qué es lo que toca? A más de gobernar con mano firme, porque este país no se puede gobernar con medias tintas, y hacer lo que se debe de hacer en cuanto a seguridad. Ya creo que tiene absolutamente todo el respaldo para poderlo hacer. No hay excusas, ¿verdad? No hay excusas. El pueblo le ha dado el respaldo que él necesita para seguir tomando decisiones. Va a seguir enfrentando problemas. Ojo que este año y medio no ha sido fácil para él, ¿no? Desde los apagones, el clima, los deslaves, la inseguridad, todo ha sido polémica tras polémica y le ha tocado ir actuando por encima de todo, pero yo creo que el presidente ha logrado acumular un activo muy importante, que es el respaldo de la gente, a pesar de las decisiones duras que tuvo que tomar. No estamos hablando de un presidente de 4 años que hace 3 años y medio subió el IVA del 12 al 15%. Eso lo acaba de hacer recién. Y el Ecuador entero le ha dicho, si eso es lo que usted necesitaba, le apoyamos. Pero ahora a trabajar. Ya tiene ese dinero. Estamos hablando de un presidente que hace menos de un año pidió una contribución única y exclusiva a los bancos y a los grandes contribuyentes para solucionar los problemas inmediatos económicos del país. Y toda esa gente y todos los empleados de esas empresas y de esos bancos le han dicho, ok, ya hicimos el sacrificio, ahora a usted le toca actuar. Entonces, sí es momento de que el presidente con mano dura demuestre las razones de largo plazo que estuvieron detrás de esas decisiones de corto plazo. Y lo que usted mencionó, hablando de los 2 sobres, pues sí, la estrategia más trillada en comunicación política es de endosar el problema a un tercero, es de echarle la culpa a otro. Yo creo que el presidente Noboa ya agotó es correcto. Esa etapa. Esa etapa, ya no puede echarle la culpa a nadie. Ya la crisis energética no es culpa de Correa, ya él está teniendo el tiempo suficiente para solucionar esos problemas. Entonces, le toca enfrentar una situación muy dura y entre esas, una de las propuestas de campaña fue la constituyente, que es un proceso que no se genera de la noche a la mañana. Sin embargo, si es que quiere seguir adelante con eso, habría que aprovechar el capital político que tiene al momento. Rudyard Kipling decía, si al triunfo o la derrota encuentras en tu camino y estas 2 imposturas le das el mismo destino, en su famoso IF. Y resulta que le queremos pedir al presidente que hoy por hoy se baje del carro triunfalista y se vuelva a poner el traje de gobernante, porque hay mucho que hacer. Caridad, agradecerte siempre por tus conceptuosos criterios y tus claros mensajes. Te comprometemos para después venir ya como por el 14 de mayo, ver cómo se resuelve el tema de la asamblea, que yo por ahí ya tengo mi olfato quienes se van a virar. Que tengas un buen día. Elucubraremos sobre eso, con muchísimo gusto. Un abrazo a todos y buen día. Gracias. Antes de irnos al corte, Diego, póngame el Happy Birthday, que yo no me voy a olvidar.